Bien, muy buenas tardes. Es un gusto estar nuevamente acá para realizar este segundo taller organizado entre la Facultad de Ingeniería y la biblioteca. Agradecemos a Nancy, a Carlos, a Júpiter, quienes nos han podido ayudar para elaborar este taller, que consideramos que es muy útil y orientado fundamentalmente a estudiantes de último año que estén desarrollando algún trabajo de investigación, algún trabajo de título o preparando alguna mentoría o memoria a ser presentado en sus asignaturas. Esta actividad tiene una duración de 60 minutos. En ella se va a explicar cómo confeccionar citas, referencias y bibliografías usando un gestor muy útil que se llama Zotero. En la semana pasada se explicó cómo usar el gestor de Word, pero el de Zotero tiene mucho más alcance, mucho más utilidad, porque está hecho específicamente como para hacer este tipo de actividades. El gestor de Word sirve en general para temas generales, ¿ya? Esperamos que esto sea de mucha utilidad y al final la grabación se les hará llegar a sus correos electrónicos para que ustedes puedan disponer de ella y profundizar, porque en 60 minutos va a ser muy difícil que una persona salga experta en estos temas, pero lo importante es dejar un poco la iniciativa y la inquietud de que existe este tipo de ayuda para poder desarrollar trabajos con mejor calidad. Los voy a dejar con Nancy Baeza, quien es la directora nacional de bibliotecas, y posteriormente pasaremos con Carlos. Nancy. Hola, buenas tardes a todas y todos. Tal como se mencionó, en este taller se va a mostrar el uso del gestor bibliográfico Zotero y cómo este se puede vincular a su vez con la norma APA séptima edición. Para empezar, les solicitamos que por favor apaguen sus cámaras y micrófonos y si tienen cualquier duda, háganla por el chat o pueden levantar también la mano. También por el chat les vamos a compartir algunos links que pueden ser necesarios también que los conozcan. Tal como se dijo, el relator es Carlos Castillo, bibliotecario jefe de la sede Concepción. Bueno, sin más preámbulo, los dejo con él. Adelante, Carlos. Gracias, Nancy, por la presentación. Voy a compartir en mi pantalla. No sé si pueden visualizar acá la pantalla. Sí. Sí, ya, perfecto. Bueno, como dijo el profesor, esta herramienta es súper útil para todo lo que son la confección de trabajos de investigación. Mejor aún si ustedes están haciendo un trabajo de tesis o algo parecido. Este programa tiene muchas funciones, ¿ya? Pero por el tiempo me voy a evocar a lo que más necesitan ustedes, que es el tema de la cita y de la referencia, ¿ya? Voy a empezar por lo que, como decía Júpiter en la presentación de la semana pasada, por las referencias, porque es lo que más, por decirlo así, tedioso y lo que más demoran los estudiantes en hacer, porque acá en las referencias va el autor, el título, el año, la editorial, muchos datos, ¿ya? Entonces, sabiendo automatizar esto con el programa, les va a simplificar mucho la vida cuando tengan que hacer algún tipo de trabajo, ¿ya? Se envió un video donde se explica acá la instalación. Yo ahora no la voy a hacer, pero si alguien lo quiere de pronto hacer, entra acá a la página principal de Zotero. El paso 1 es descargar el programa e instalarlo, que no se demora más de 2 minutos. Ustedes lo descargan y le ponen instalar, e instalar este plugin, ¿ya? Es que en el fondo es una extensión que se instala en el navegador, ¿ya? Entonces, lo ideal es que todos tuvieran desde ya estas dos cosas instaladas, ¿ya? Bueno, en el video se explica paso a paso cómo hay que hacerlo, ¿ya? Y por si alguien instaló el programa y no pudo instalar este, bueno, aquí se instala nomás, se pone a agregar. Por ejemplo, acá le va a salir este mismo rectángulo, pero le va a decir instalar. Aquí a mí me parece eliminar porque ya lo tengo instalado. Después hay que irse acá, donde están las extensiones, en esta estrellita en el navegador parte superior, y le ponemos fijar, en la penúltima opción, ¿ya? Porque si no, no nos aparece, ¿ya? Entonces nos vamos acá, en las extensiones, y fijar, ¿ya? Y con esto ya podemos empezar a utilizar este fabuloso programa, ¿ya?
Partí con esto porque por si alguien pudo instalar todo y esto no le resultó, ya sabe por qué era, tiene que acá fijar, ¿ya? Entonces, dicho esto, lo primero que hay que hacer, obviamente, abrir el programa que queda acá en el escritorio, ¿ya? Cuando uno lo instala, se abre por defecto, ¿ya? Y queda instalado acá con una Z, con un icono de Zotero, ¿ya? Que es la que está acá en el escritorio, ¿ya? Y acá ya tenemos el programa listo, ¿ya? El primer paso es poblar este programa con artículos, con libros, con información, la cual nosotros vamos a utilizar en nuestro trabajo, ¿ya? ¿Cómo hacemos esto? Lo primero, acá en archivo, en la parte de abajo, hay una carpetita con un signo más, donde está mi mouse, ¿ya? Entonces, el primer paso es crear una carpeta, donde nosotros vamos a poblar de información, ¿ya? O de documentos, mejor dicho. Entonces, por ejemplo, yo acá le voy a poner UDLA a mi carpeta. A modo de ejemplo, ustedes pueden crear todas las carpetas que quieran, ¿ya? No tiene límite. Por ejemplo, si alguien está haciendo una tesis, puede hacer una carpeta con marco teórico, con metodología, con lo que ustedes quieran, ¿ya? Entonces yo acá creé una carpeta y acá voy a poblar todos los documentos que yo necesito. Hay muchas formas de almacenar información, ¿ya? Son 4, en realidad son 4, ¿ya? Yo las voy a explicar todas y ustedes después van viendo cuál les acomoda más, ¿ya? Voy a explicar la primera, que es la más utilizada en términos generales en cuanto a gestores bibliográficos, ¿ya? Mendeley, por ejemplo, igual usa la misma extensión, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, obviamente, ir a algún recurso donde vamos a buscar información, ¿ya? Como explicó Júpiter en la capacitación anterior, voy a buscar acá los recursos electrónicos, ¿ya? Por si alguien no sabe, se va acá a la página de la biblioteca, pone recursos electrónicos y acá tiene que poner su root y la contraseña de Moodle, ¿ya? Y van a poder tener acceso a todos estos recursos digitales que la biblioteca paga para que ustedes tengan acceso, ¿ya? En el caso de ustedes, como son de ingeniería y de negocio, voy a ocupar Diarnel Plus y la plataforma de eLibro, ¿ya? Solamente voy a utilizar estas dos. ¿Y por qué estas dos? Porque el libro hace poco se actualizó y ahora se exporta la bibliografía de otra forma, ¿ya? Entonces, para que aprendan a usar las dos, ¿ya? Todos estos recursos pueden funcionar de la primera forma o de la segunda, ¿ya? Entonces, primero voy a entrar a la Diarnel Plus, que es la tercera, que está acá, ¿ya? Donde está, no sé si pueden visualizar el mouse. Sí, se ve la manito. Ya, entonces donde está mi manito dice Diarnel Plus. Y esto es súper importante, y esto no está en el video, porque se actualizó, siempre estas tecnologías se van actualizando, ¿ya? Entonces, siempre que ustedes ingresen a un recurso académico, por primera vez, la primera, les va a aparecer acá una franja amarilla, que está en inglés, que les va a preguntar si ustedes en el fondo quieren sincronizar esta base de datos o este buscador académico con un gestor bibliográfico, en este caso Zotero, ¿ya? Pero no hay que complicarse, solamente le ponen acá aceptar, donde está mi manito, y le ponen añadir proxy, ¿ya? Y esto solamente lo tienen que hacer una vez. Por ejemplo, si yo vuelvo a entrar, ya no me va a preguntar nunca más. Queda por defecto determinado al tiro, así que se olvida, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, pueden buscar, por ejemplo, voy a poner administración y negocios, por ejemplo. Ustedes pueden buscar por título, por autor, por materia, por lo que ustedes quieran, ¿ya? En este caso, por ejemplo, puse administración y negocio y tengo 1840 documentos encontrados que hablan de este tema. Yo, por ejemplo, voy a filtrar y voy a decirle al motor de búsqueda que quiero solo artículos, ¿ya? En este caso. Entonces, por ejemplo, me van a aparecer solo los artículos, le voy a decir que quiero los textos completos. Y además le voy a decir que quiero la información de los años más actuales,
que esto ya sería muy, muy actual, del año 2020 en adelante, ¿ya? Entonces aquí ya tengo refinada mi búsqueda. También si quiero filtrar por alguna materia, por ejemplo la primera, economía y empresa, también lo puedo hacer. Y aquí, bueno, cada uno va a buscar, ¿cierto?, qué artículos le sirven para su investigación. Ya aquí los va a leer, por ejemplo, en texto completo. Y pueden ir revisando a cada documento para ver si les sirve o no. ¿Ya? Por ejemplo, aquí está el resumen. Y aquí donde dice texto completo, les va a descargar el PDF. ¿Ya? Ya. Hagamos cuenta, por ejemplo, que yo todos estos documentos los necesito para mi trabajo. ¿Ya? O necesito, por ejemplo, los primeros 5. Entonces, aquí viene el chiste del plugin de Zotero. ¿Ya? Si se fijan acá arriba hay una Z. Acá si me aparece un mensaje solamente le doy clic en Go It, que en el fondo es como ir. Y acá hago clic en la extensión que ya instalé. Y acá yo voy a decirle cuáles son los documentos que a mí me sirven. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso voy a seleccionar los primeros 5. ¿Ya? Le pongo OK. Y aquí me dice que se están guardando a la carpeta UDLA, que fue la carpeta que yo creé. ¿Ya? Entonces, ahora me dice que se guardó la información. Voy acá al gestor. Y aquí ya tengo toda la información bibliográfica del artículo. Por ejemplo, acá me dice que es un artículo de revista. Me sale el título, quiénes son los autores, el resumen, el volumen de la revista, el ejemplar, las páginas, el número, todo. ¿Ya? Y además, y esto es importante, si el PDF está disponible acá dentro de la búsqueda, también me lo va a añadir acá al programa. ¿Ya? Y yo le hago doble clic, o clic derecho, y aquí yo lo abro con, por ejemplo, Acrobat Rail. Bueno, justo acá creo que no estaba instalado, así a ver, ahí está. Entonces, pueden visualizar el PDF aquí, acá mismo y no tienen que crear carpeta y más carpeta en el computador. ¿Ya? Entonces, por un lado tienen la información y por el otro lado tienen el documento mismo. ¿Ya? Por ejemplo, acá. ¿Ya? Si el documento no está, por eso siempre yo recomiendo que primero hagan la búsqueda en cada recurso y verifiquen si el texto está completo, ¿ya? Porque puede ser que no esté el PDF acá adentro, como por ejemplo en este caso puede que no esté, pero si está, como este es el caso, lo más probable es que sí me la va a guardar acá, ¿ya? Así que ojo con eso. Y voy a guardar 5 documentos más para que vean. Hago clic acá en la extensión, voy a seleccionar documentos de nuevo, por ejemplo los últimos 5, y le hago clic en OK. ¿Ya? Y acá incluso me dice que se está guardando a mi carpeta. ¿Ya? Entonces esperamos que carguen y si se fijan aparece y me dice full text. ¿Ya? Eso significa que acá me guardó el PDF y también la información. ¿Ya? Ya tenemos como 10 documentos acá. ¿Ya? Ese sería el método del plugin. ¿Ya? En algunos recursos hay que entrar directamente acá, por ejemplo adentro, y lo pueden ir agregando también así, de forma como independiente. Igual les va a funcionar. ¿Ya? Por ejemplo acá lo voy a volver a agregar. Que está acá. ¿Bien? Acá se me repitió porque lo guardé de nuevo. ¿Ya? Entonces, esta sería la primera opción y que es la más usada en cuanto a gestores bibliográficos, el plugin en el navegador. ¿Ya? Ahora ustedes también lo pueden, por ejemplo, instalar acá en cualquier otro navegador. Por ejemplo, Firefox, Safari y el Edge. ¿Ya? Así que súper, súper útil. ¿Ya? Esa sería como la opción 1. No sé si tienen alguna duda. ¿No?
Ya. Entonces, vamos a ir al segundo recurso, que es el de e-libro, ¿ya? Se van a la parte acá de libros electrónicos y seleccionan el libro, donde está el mouse, la manita, ¿ya? Y si se fijan, como volví a ingresar a un recurso nuevo, me vuelve a preguntar. Entonces yo solamente acepto y añado el proxy. Listo. ¿Ya? Entonces aquí ustedes pueden buscar por búsqueda rápida o por ejemplo en búsqueda filtrada. Tenemos que cargue. Ya, entonces aquí ustedes igual pueden buscar, pues pueden buscar por título, por autor, por materias, siempre les va a arrojar resultados. Por ejemplo, aquí voy a poner, por ejemplo, matemática financiera, por poner un ejemplo. ¿Ya? Y acá en el lado izquierdo siempre consideren que siempre están los filtros en este lado. Por ejemplo, si quieren filtrar por materia, por año, por editorial o por tipo de documento, siempre lo pueden hacer en el lado izquierdo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si a mí me interesa este libro o este libro yo necesito, hago clic en el título y acá, por ejemplo, yo lo puedo leer en línea. Carlos, estás muteado. ¿Ahí sí? Ahí sí. Ya. Entonces, si se fijan en la primera opción, me dice que yo lo puedo leer en línea. ¿Ya? Acá lo puedo descargar en la última opción y en la segunda opción, donde dice obtener cita, acá yo primero selecciono la norma. ¿Ya? Posteriormente voy a descargar este archivo. Ya se me descarga el archivo. Me voy a Zotero. Me voy acá a archivo, le pongo importar. Y acá solamente sigo indicaciones. Pongo siguiente. Acá selecciono el archivo que se me descargó, que es este. Y acá me dice que el elemento fue importado. ¿Ya? Y aquí ya tendría la información de este, que es el de acá. En este caso, matemática financiera. Y lo bueno de esto es que yo los puedo arrastrar a las carpetas que yo haya creado. Por ejemplo, lo voy a pescar y lo voy a arrastrar a mi carpeta UDELA. Y aquí tengo el libro el libro en este caso, ¿ya? Por eso quería hacer el ejemplo con estos dos recursos que funcionan, si bien similares, pero hay que hacer procedimientos distintos, ¿ya? Voy a buscar uno más. Por ejemplo, este de acá. A ver, ya, este. Selecciono primero que todo el título, después me voy a obtener cita. La norma siempre me queda predeterminada una vez que ya la selecciono, en este caso la APA 7. Descargo el archivo, que se me descargó acá en un RIS. Me voy a Zotero, me voy a importar, siempre siguiente. Mi archivo que descargué recién fue este, el que termina en 20. Y me dice elementos fue importado. ¿Ya? Y aquí tengo mi otro documento. ¿Ya? Y acá puedo hacer lo mismo. Lo puedo arrastrar a mi carpeta. ¿Ya? Entonces, aquí ya tendríamos los dos títulos del libro y tenemos los títulos de Dialnet. ¿Ya? En los dos recursos van a encontrar mucha información del área de ustedes. ¿Ya? Así que para que la utilicen. No sé si tienen alguna duda con estas dos formas que he mostrado. O alguien se perdió y quiere que lo haga de nuevo, me pueden decir. ¿Por qué hacer de nuevo porque estoy medio perdido? ¿Ya cuál de las dos formas te tuviste La duda? segunda, la que estaba mostrando recién. La segunda. Ya.
Entonces, primero, yo busco acá en los recursos, yo me metí aquí a libros electrónicos, e-libro. En este caso yo voy a hacer una búsqueda, por ejemplo, filtrada, que quiere decir en el fondo que yo puedo hacer más filtros y ir refinando la búsqueda en el lado izquierdo, ¿ya? Entonces aquí yo pongo el término que yo quiero buscar. Por ejemplo, yo puse matemática financiera. Entonces le pongo clic en buscar. Y aquí tengo los resultados que me arrojó a la búsqueda. Entonces, yo lo primero que tengo que hacer es hacer clic en el título del libro que yo necesito. Por ejemplo, en el de acá. Y abajo del libro, donde está la portada del libro, tengo varias opciones. Lo puedo leer en línea, lo puedo descargar. Y acá me dice obtener cita, que es la segunda. Acá yo hago clic y acá selecciono la norma que yo quiero que me quede la referencia. En este caso la APA séptima edición. Descargo el archivo RIS. ¿Ya? ¿Dónde está mi manito? Se me va a descargar un archivo. ¿Ya? Generalmente en la carpeta de descarga o donde ustedes lo tengan, donde se vayan las descargas de ustedes. Ya en este caso me termina en 42. Me voy acá a archivo, importar. Y aquí solamente tengo que seguir las opciones. Siguiente, selecciono el archivo, que es el primero. Le pongo siguiente. Y me dice un elemento fue importado. Le pongo finish. Y aquí está mi libro. ¿Ya? Que me va a servir todo esto para yo hacer la referencia todo de un viaje. Como lo voy a mostrar en un rato más. Entonces esto yo lo puedo mover a todas las carpetas que yo quiera o que tenga creadas, ¿ya? Por ejemplo acá. Ya tengo mis 3 libros de matemática financiera que fueron de libro y tengo todos mis artículos científicos que están de Dialnet Plus, ¿ya? No sé si se entendió. Sí, súper bien, gracias. Ya. En algunos recursos hay que dar una vuelta un poco más larga porque solo permite exportarla o descargarla, ¿ya? Por eso quería mostrar el libro, pero en otros recursos como Dialnet, como lo mostré recién, lo hago directamente desde el plugin de la extensión, ¿ya? Por ejemplo, administración, y acá sí yo puedo seleccionar inmediatamente qué artículo o qué libro o qué tesis necesito yo para mi investigación. Lo selecciono, le pongo OK y se van directamente a mi gestor. ¿Ya? Esa sería la segunda forma. Hay una tercera forma que también es súper útil, que igual la voy a enseñar. Ya, como decía Júpiter en la capacitación anterior, todos los libros tienen un ISBN, que es como el root del libro o el identificador. ¿Ya? Estos ISBN, que son estos códigos de acá, los traen tanto los libros electrónicos como en este caso, como también los libros físicos. ¿Ya? Si no saben dónde se encuentra, generalmente están en las primeras 3 páginas del libro, ya dentro del libro. Ya por si alguien tiene, por ejemplo, un libro físico y no lo encuentra en internet, puede anotar estos códigos, que es cierto que es el ISBN, le pone copiar, en este caso lo saqué de uno electrónico, y me voy aquí donde hay como un lapicito. Me dice añadir elemento por identificador. Y acá yo puedo ingresar por un lado los ISBN en los libros, como los doy en los artículos científicos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá yo voy a poner el ISBN. ¿Ya? Bueno, mi internet acá está un poco lento, pero dependiendo de la velocidad de su internet va a buscar más rápido. Aquí estoy con una antena Wi-Fi, así que se va a demorar un poco. Pero esperemos para que vean cómo funciona. ¿Ya? Entonces, si alguien tiene, por ejemplo, un libro físico, podría hacer la prueba y buscar en las primeras páginas el ISBN y lo copio tal cual lo hice yo, ¿ya?
también es importante señalar que solamente van los dígitos, no es necesario que anoten los guiones, ¿ya? En este caso yo lo anoté completo porque lo copié directamente de internet, ¿ya? Pero si de repente lo quieren digitar a mano, basta solamente con los dígitos, ¿ya? Entonces esperemos un par de segundos más. Entonces, esto es súper útil porque yo me evito de, por ejemplo, poner el autor, el año, la editorial, todos los metadatos para la referencia. Solamente anoto los códigos y listo. ¿Ven? Acá está. Aquí me dice que es un libro, ¿cierto? Me salen los autores, me sale el lugar, me sale la fecha, me sale todo. ¿Ya? Y también tengo un ejemplo acá de... ¿Dónde lo tengo? Oh, no lo anoté. Ah, no, aquí está. Carlos, ¿Sí? una consulta que están haciendo a través del chat. Dígame. ¿Podrías repetir, por favor, dónde se coloca el ICBN? Sí, lo voy a decir al tiro aprovechando que ahora voy a hacerlo con el DOI. Ya. ¿Ya? Para el tema de los DOI, aquí tengo un ejemplo. Esto sale generalmente en los artículos, al principio del artículo o al final a veces, tanto en los artículos electrónicos como en las revistas impresas. ¿Ya? Así que buscan el DOI, que es el que voy a seleccionar a continuación. Es súper importante que anoten la dirección completa, desde el HTTP en adelante. ¿Ya? Entonces le ponen copiar. Y aquí respondo la pregunta. Aquí hay un signo más y al lado derecho hay un lapicito. De hecho, como este programa está en español, hace que sea mucho más fácil utilizarlo. Por ejemplo, si yo le hago clic, incluso me dice acá, introduzca los ICBN y los DOI. Entonces le pongo pegar y lo mismo. Solamente pongo enter. Y con este código aquí me dice que es un artículo de revista, me salen los autores, el resumen, las páginas del artículo, la fecha, el DOI, todo. ¿Ya? Y en este caso, más encima, además, me buscó el PDF, que está acá. Ya que este sí ya menciona este DOI, a este artículo. ¿Ya? Entonces, siempre en los gestores generalmente se enseña solamente el tema del plugin en el navegador, pero siempre es importante saber que tienen otras formas de hacerlo. En caso que no les resulte una, lo pueden hacer con otra. De hecho, por ejemplo, hay muchos profes que solo trabajan con libros físicos versus otros que trabajan con solo libros electrónicos. ¿Ya? Entonces está para los dos formatos. ¿Ya? Entonces, dicho esto, ya tendríamos tres formas de almacenar contenido acá. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda con respecto a las tres que ya he mencionado. Ya, súper. Hay una cuarta forma y que es la menos usada y la que ni siquiera se enseña, pero igual se las voy a enseñar. Acá en archivo uno le pone nuevo elemento y puede hacerlo como de forma manual, que es básicamente lo mismo que hace Microsoft Word. ¿Ya? Entonces uno selecciona, por ejemplo, el tipo de documento, por ejemplo, en este caso un libro, y aquí yo puedo ir llenando los datos que yo necesito para hacer la referencia. Por ejemplo, aquí le puedo poner el título, aquí le pongo el autor, le pongo el nombre. ¿Qué más necesito para el libro? La fecha, la edición. Por ejemplo, voy a hacer uno solo de ejemplo. Por ejemplo, le voy a poner marketing digital. Ya hagamos cuenta que este era el libro. Entonces aquí yo, por ejemplo, le pongo el autor. En mi caso voy a poner siempre el apellido primero. Le pongo mi nombre. Entonces aquí le pongo la edición. Damos cuenta que es la quinta. Le pongo la editorial, por ejemplo, LOM, por poner algo. Y la fecha, 2020. Y ya con estos datos ya tengo la referencia de un libro. ¿Ya? En caso que a alguien no le resulte ninguna de las anteriores, lo puede hacer también de esta forma manual, que algunos le llaman como la forma segura. ¿Ya?
Entonces ya con esto ya le expliqué las 4 formas de poblar el contenido en un gestor de referencia, ¿ya? Y acá ustedes ya pueden utilizar una, la segunda o la que más les acomode, ¿ya? Pero siempre tengan en consideración que pueden ir mezclando a criterio de cada uno, ¿ya? Por ejemplo, creo que tengo aquí una página web. Por ejemplo, aquí tengo una página web donde generalmente esta página tiene mucho de estadística y se va actualizando siempre con indicadores de esta área, ¿ya? Entonces, acá ustedes pueden hacer lo mismo, pueden pescar acá y dice guardando en mi carpeta Udemy. Entonces acá me dice que una página web, me sale la URL, ¿cierto? Y acá me sale que índice del precio del consumidor, ¿ya? Y eso sería a grandes rasgos cómo yo puedo almacenar la información. ¿Tienen alguna duda hasta ahora o sigo con las referencias? Carlos, estaban ¿Sí? preguntando en el chat de que si esto se puede exportar a Word, pero eso lo vas a mostrar tú más adelante, ¿cierto? Al tiro lo voy a mostrar. De hecho, ya Ya. para no tener más tiempo, ya. Ah, y Entonces, también están preguntando si pueden repetir lo de la página. La no, página, por ejemplo, esta es una página web. eso. Si se fijan, siempre tienen que tener la extensión de Zotero, ¿ya? Entonces, esta sirve para las páginas web también. Entonces, ustedes hacen clic y nada más que eso, dice guardando en Udemy. Ya aquí, si yo tuviera más carpetas, las puedo guardar en otra carpeta, ¿ya? En este caso, solo Udemy. Ya. Entonces, hagamos cuenta que yo utilicé todos estos documentos en mi trabajo o los voy a utilizar y ahora quiero hacerlo más complicado, que es la referencia bibliográfica. Entonces, yo lo primero que hago es selecciono acá los documentos, los selecciono con la tecla Control, la tengo presionada y voy bajando con el mouse, ¿ya? Entonces, tengo todos los documentos seleccionados, hago clic derecho. Ah, un detalle que no les dije. Generalmente, cuando uno instala este programa, se va aquí, antes de hacer esto, a la opción Editar, Preferencias, y acá hay varias opciones. Está la de General, Sincronizar, Buscar, Exportar, Citar. Aquí ustedes tienen que seleccionar la norma, ya aunque también la pueden seleccionar después como lo voy a enseñar. Pero lo más importante es que acá abajo me dice opciones de cita. Y me dice incluir las URL de los artículos en la referencia. Como yo estoy trabajando con artículos en línea, de journal, de libro, obviamente yo necesito que aparezcan la URL, ¿ya? Entonces siempre tienen que fijarse que esta opción esté acá, tiqueada, ¿ya? No la puedo tiquear en azul porque no me deja el mouse, pero es la que está acá abajito, en un cuadradito, donde está la flechita del mouse, ¿ya? Entonces como aquí ya está tiqueada, ahora sí. Entonces yo voy a seleccionar los documentos, como ya lo dije. Y una vez que lo tengo todo seleccionado, hago clic derecho y en la penúltima opción incluso me dice crear una bibliografía a partir de los elementos seleccionados. ¿Ya? Yo le hago clic y aquí me aparecen las normativas que más se utilizan a nivel internacional y nacional. Ya en este caso, si a ustedes, por ejemplo, le aparece alguna otra norma, solamente la buscan. La APA séptima edición siempre va a estar sí o sí, ya porque es una de las más utilizadas. Entonces puede que esté al principio o al final. Lo importante es que la seleccionen. Recuerden que el nombre acá está en inglés, ¿ya? Pero es la misma norma, ¿ya? Entonces la seleccionan y no tienen que mover nada más, ¿ya? Entonces aquí yo le pongo OK, el formato RTF por si acaso es el formato Word, ¿ya? Y acá yo voy a guardar mi archivo donde yo quiera, por ejemplo en el escritorio. Voy a irme al escritorio. Y aquí se me descargó el archivo en Word, ¿ya? Y aquí ya tengo todas las referencias en APA séptima edición, todo tal cual me dice la normativa, con la sangría francesa,
ordenado alfabéticamente por autor, los títulos están en cursiva, están por todo tal cual dice la norma, ¿ya? Por ejemplo, acá está la revista, aquí está la URL, como les comentaba, aquí está el número de la revista, el volumen, está todo tal cual, ¿ya? Entonces, esto es súper útil porque ¿cuánto me hubiera demorado yo en realizar todo esto a mano? ¿Ya? Y esto, como les comentaba, es lo que más uno se demora y lo que más siempre se equivoca. Entonces, es súper importante que ustedes seleccionen esto y cuando lo vayan a pegar en su trabajo de investigación, siempre importante mantener el formato de origen, porque si seleccionan otro se va a mover, ya no va a quedar igual. Entonces mantienen el formato de origen y aquí arriba le ponen el título, ¿cierto? Referencia. Y listo. No sé si se entendió esta parte o alguien no alcanzó de pronto a captarlo, hago de nuevo, o les quedó claro. A mí al menos me quedó claro. Ya. Entonces, la verdad es que es bastante sencillo. Ustedes solamente seleccionan los documentos, hacen clic derecho, ¿cierto? Y como está en español, incluso si se me olvida, me dice crear una bibliografía, selecciono la normativa, le pongo OK y se me va a descargar el archivo donde yo lo quiera guardar, ¿ya? Y listo, y nos ahorramos todo el trabajo de hacerlo a mano, ¿ya? Entonces, súper útil para la confección de referencias, ¿ya? Y ahora me queda el tema de la cita, ¿ya? Aquí yo saqué, bueno, cómo deberían citar, que lo saqué de la PPT que presentó Júpiter. Ordené todos los tipos de citas que ustedes pueden ir añadiendo a su trabajo. Por ejemplo, las que son cortas, las que son largas, el parafraseo, si son énfasis en el autor, en el año, en fin. Entonces, este Word también me permite hacer las citas. Por ejemplo, todo esto está súper bien citado, ¿ya? Pero está citado, como decirlo, como con puño y letra a mano, ¿ya? Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera automatizarlo también en el Zotero, por ejemplo, que esto me quede tal cual, me voy acá a Zotero, me voy a insertar citación, y aquí hay dos formas. Pueden, por ejemplo, buscar por el apellido del autor, por ejemplo, si se saben el apellido, me van a aparecer por apellido. Pero yo prefiero hacer clic acá y poner vista clásica y me van a aparecer todos los documentos, más visibles. Entonces hagamos cuenta que yo la primera cita la saqué, por ejemplo, del primer documento o del primer PDF, ¿ya? Entonces acá yo pongo la página, porque es una cita textual. Sí, ahí está. Entonces aquí, esto es lo mismo que yo hice acá a mano, ¿ya? En este caso está la abreviación et al, porque era un artículo o un libro, no me acuerdo, de más de autores, ¿ya? Entonces dijimos que cuando eran más de autores va esta abreviación, ¿ya? Y si se fijan, es lo mismo que yo hice acá. Vamos a hacer la segunda. Por ejemplo, acá, en este caso yo tendría que escribir el autor y el año a mano. Pero siempre para automatizar esto, es importante que uno de los tres datos esté ingresado con el plugin, como lo voy a hacer ahora, ¿ya? Por ejemplo, en este caso le quiero hacer otro matiz de cita y solamente voy a agregar la página. ¿Cómo puedo yo hacer eso? Elimino acá, le pongo insertar cita, vista clásica, me voy a mi nuevo documento, ¿cierto? Y aquí yo solo necesito la página. Entonces le voy a poner omitir autor, ¿ya? Aquí abajito de la página. Le pongo OK. Y aquí simplemente borro el año porque ya lo puse arriba. Y listo. Ya tendría las primeras dos citas. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera la referencia de estas dos citas, solamente hago clic acá, insertar bibliografía y me aparece la bibliografía de las dos citas que yo hice anteriormente, ¿ya? Entonces voy a seguir citando. Y aquí nos quedan minutos. Entonces, por ejemplo, ya hice esta primera, ¿cierto? Hice la segunda, vamos con la tercera. Aquí, esto es solamente cambiar el orden. Por ejemplo, como aquí yo le quiero dar énfasis al año,
parto por el año. Por ejemplo, un hito importante, ¿cierto? Digo ya, en 2018, siempre el autor, siempre año, autor y página, ¿ya? Cuando es textual. Entonces, Carlos, ¿sí? una pregunta. Preguntan, ¿tiene que estar el cursor después del texto donde tiene que ir la cita y aplico eso? Sí, siempre la cita va a ir donde yo tenga posicionado el cursor o el mouse. Por ejemplo, si yo tengo el cursor posicionado acá, al insertar, buena pregunta, cuando ingrese la cita va a quedar tal cual donde está el cursor, como lo estoy haciendo yo en este caso. Entonces, en el tercer caso, por ejemplo, yo le di énfasis al año. Entonces ya tengo el autor. Bueno, yo puedo ir jugando como yo quiera acomodarme. Bueno, a mí me hace más fácil así. Entonces, voy a poner solo la página y hago lo mismo. Vista clásica, voy a seleccionar otro, la página, ¿verdad? Omito el autor y lo mismo. Y ahí yo puedo ir jugando como yo quiera ir citando. Entonces ya tengo 3 citas distintas. Y se fijan. La primera con el contenido, donde el autor y el año y la página van al final. La segunda, donde el autor empiezo con ello. Y la tercera, empiezo con el año. Y lo mismo, si quiero la referencia de estas tres citaciones, solamente Sotero, al ladito, insertar bibliografía. Y ya tengo la bibliografía de los 3 documentos que yo cité. ¿Ya? Entonces, súper útil. Y así puedo yo seguir citando todo lo que yo quiera. ¿Ya? Por ejemplo, acá, en 2000, por ejemplo, hagamos un parafraseo. A ver, acá. Y acá. A ver, no, este no es parafraseo porque está textual. Busquemos uno más abajo. Acá. Entonces, por ejemplo, acá, voy a ponerlo en negrito para que vean. Entonces, en el parafraseo yo no necesito poner la página, solamente necesito los autores o el autor y el año de publicación. ¿Ya? Porque se supone que esto yo lo dije con mis palabras y una síntesis, lo transformé. ¿Ya? Entonces, quiero que aquí vaya el autor y el año. Entonces, voy a borrar aquí, voy a poner el cursor y lo mismo. Sotero, insertar cita, y voy a seleccionar otro documento. Por ejemplo, este. Y acá, si se fijan, no voy a omitir el autor porque esta vez lo quiero poner yo, o sea, automáticamente. Y listo. Por ejemplo, acá, Peralta et al, porque eran más de 3 autores, y el año de publicación, que era que es lo mismo en el fondo que yo borré anteriormente. ¿Ya? Entonces, siempre ustedes pueden ir jugando. Por ejemplo, si quieren volver a citar textual, hacer lo mismo. Y siempre seleccionan el documento de donde extrajeron la cita. ¿Ya? Yo ahora estoy haciendo ejemplo como que lo utilicé de acá, pero solo por ejemplo. Se supone que cuando hagan su trabajo, la información que están citando obviamente tiene que ser fiel a la que están referenciando acá. Entonces, por ejemplo, en esta, yo voy a citar textual, ¿cierto? Y ya tengo todo acá. Tengo el autor y el otro autor, coma, el año de publicación y la página. En caso, Carlos, ¿sí? 2 preguntas. La Ya. primera tiene relación a de que en las referencias se tiene que ir seleccionando para que aparezca todo lo, digamos, citado. Me parece que se puede hacer todo de una sola vez, ¿cierto? Sí, ya lo explico al tiro. Lo que pasa es Ya, que y yo... se puede hacer la otra pregunta. Ya. Bueno, a modo de ejemplo, yo estoy citando y referenciando, pero lo ideal es que ustedes citen todo junto primero. Hagan su marco teórico, su metodología, todo el trabajo, citando obviamente libro por libro o artículo por artículo, y después al final, por ejemplo, en la última hoja del trabajo, hagamos cuenta que es esta, referencias, y acá, si se fijan, no hay ninguna referencia hecha previamente, solamente las citas, ¿ya? Que son las que yo utilicé de ejemplo, que creo que ya llevo 4. Entonces, hagamos cuenta que ya terminé todas mis citas. Entonces, quiero referenciar todo al mismo tiempo. Entonces, solamente hago clic acá, insertar bibliografía.
y aquí ya tengo toda la referencia de lo que ya he citado anteriormente, ¿ya? Y no tengo que hacerlo por goteo como lo hice anteriormente, ¿ya? Lo hago todo de una sola vez. Por ejemplo, aquí está la referencia impecable. Está por primero Verdasco, Duarte, Gómez, Peralta, y está todo tal cual. Aquí está la URL, todo tal cual, ¿ya? No sé cuál era la otra pregunta. La otra pregunta tenía relación a que se tenía que hacer esto para lo citado textual como para el parafraseo, ¿cierto? Sí, sí, bueno, en este caso lo ideal obviamente cuando hacen un trabajo de investigación es que no citen todo textual, pues que vayan jugando, vayan parafraseando, vayan ahí matizando la cita. Entonces, como yo les decía anteriormente, ya sea citas textuales o parafraseo, uno de los tres datos tiene que estar automatizado con Zotero, ya sea la página, ya sea solo el autor o solo el año. Recuerden que esto es como un juego. Pueden empezar por el apellido, como en este caso, o por el autor, lo pueden poner al medio. Entonces, yo en el fondo estoy como jugando. Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, ahora hagamos una acá. Le puedo poner insertar cita. Y obviamente el gestor, esto es una máquina. Entonces, no puedo yo conversar con él y decirle, ¿sabes qué? Póneme el autor al medio, la página al final. No, lo tengo que hacer yo. Entonces, si yo parto por el autor, puedo escribir yo el autor a mano, como lo hice anteriormente, selecciono el documento y aquí hay una opción que me dice omitir autor. Y solamente pongo la página, como en este caso, si el autor empezara acá, ¿ya? Y si es parafraseo, por ejemplo, acá, en este caso, no necesito yo poner la página porque no es textual, es un parafraseo. ¿Y qué necesito para el parafraseo? Necesito el año de publicación y necesito el autor. Entonces le pongo solamente OK. Y aquí ya tengo Carreño et al, 2020. Como no tiene la página, es parafraseo, ¿ya? Y el et al es porque tiene más de 3 autores, ¿ya? Entonces ya llevo muchas citas. Entonces si ya terminé mi trabajo citando, solamente me voy a la última página y agrego, hago clic acá en insertar la referencia, ¿ya? Y así ya van a poder hacer las dos cosas. Por un lado, todo lo que tienen que ver la cita. Recuerden que todos estos modelos de cita yo los saqué de la presentación de Júpiter. Entonces, si alguien tiene duda, por ejemplo, de cómo citar o cómo eran las citas cortas, yo, por ejemplo, saqué todas las citas, largas, cortas, parafraseo y las pegué acá en este resumen, ¿ya? Así que solamente ese es como un manual, tienen que seguir instrucciones. Entonces van viendo, por ejemplo, qué cita quieren hacer, qué énfasis le quieren dar y ejecutan, ¿ya? Carlos, también te estaban preguntando si se puede hacer citas de leyes. Sí, pues, tendrían que primero ingresar algún artículo de ley o alguna ley acá en la carpeta, ¿ya? Recuerden que siempre ustedes aquí pueden modificar, pues, ¿ya? O agregar. Por ejemplo, me ha pasado a mí que querían un video de YouTube. Entonces, no sé, no era un video, había que referenciarla como un video de YouTube, pero no era un video específicamente sacado de YouTube. Entonces, lo intentábamos de ingresar acá a Zotero con el plugin y no lo pescaba como video. Entonces, por ejemplo, en esos casos yo puedo aquí poner el tipo, por ejemplo, tesis, sesión de un libro, propuesta de ley, en este caso, programa informático. Como les comentábamos, pues la norma APA tiene mucho detalle, ¿ya? O mucho tipo de documentos. Entonces, con esta opción, lo ideal es que si no les resulta con ya todo lo dicho anteriormente, seleccionen acá manualmente el artículo o el tipo de ley o lo muy específico, o un video o lo que sea, ¿ya? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Seleccionar, por ejemplo, aquí una emisión de TV, blog, radio, lo que sea. Por ejemplo, grabación de video.
Y después de esto, ustedes tienen que ir llenando la información según lo que dice la normativa APA, que está en la presentación y en el manual, ¿ya? Y ahí van llenando, ¿ya? Y después que se aseguran de poblar todos los documentos que ustedes necesitan, van haciendo la referencia, o bien primero hacer la cita y posteriormente al final hacer la referencia como lo hice en el ejemplo anterior. Ahora, yo sé que a algunos les puede complicar un poco esto porque no están acostumbrados, qué sé yo. Por eso yo al principio partí, por ejemplo, enseñando solo la referencia. Porque si alguien, por ejemplo, se perdió en esta parte, puede solamente hacer las referencias por separado, que es lo más denso, lo más difícil, lo más demoroso, ¿cierto? Crea la referencia y después solamente las pega en su trabajo y las citas las puede hacer de forma ya muy manual, ya como están acostumbrados, en caso que no les resultara de la otra forma, ¿ya? Porque recordemos que la cita es bastante sencillo, solamente requiere poner los autores, el año y la página, ¿ya? Y no el nombre, solamente el apellido, entonces es mucho más fácil hacer la cita, ¿ya? Entonces, si alguien de pronto se traspapeló con este plugin en Word, si quiere hacer solo la referencia, lo puede hacer como él quiera. Ya están las dos opciones. Pero, por supuesto, yo siempre recomiendo usar todo acá mismo. Entonces, la idea es insertar acá, por ejemplo, después de un texto donde yo quiera citar, por ejemplo, acá, y pongo siempre insertar cita. ¿Ya? Pongo vista clásica, selecciono el tipo de documento y aquí nada más es jugar. Si quiero que vaya el autor, o lo escribo yo, o pongo la página, no la pongo. Todo va a depender de cómo yo voy a citar. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso así, en el contenido, por ejemplo. ¿Ya? Si yo quiero poner el autor, obviamente, acá le pongo omitir autor porque no lo voy a querer repetir, que lo voy a agregar yo primero a mano. ¿Ya? Ese es como el juego que se hace. Carlos. ¿Sí? Carlos, me gustaría anclar 4 ideas clave de esta capacitación. ¿Puedes ir, por favor, a Sotero? Perfecto, sí. Ya. Si bien es cierto, hay estudiantes de último año que están presentes y que, por cierto, que esto les sirve, pero también hay estudiantes que están en la mitad de la carrera o en el ciclo inicial de sus planes curriculares. Por lo tanto, una de las cosas más frecuentes es que como hay tanto recurso digital, entonces los estudiantes van ordenando sus recursos, por ejemplo, en OneDrive o en Google Drive, que es una serie de carpetas. El tema que tiene la misma lógica que tiene esto presente. Sin embargo, la gracia de esto es que cuando yo trabajo en OneDrive o en Google Drive, esas carpetas después quedan escondidas y no a la vista. Por lo tanto, uno puede aprovechar Sotero de ir ordenando las lecturas que va teniendo en sus asignaturas. Entonces te pido, por favor, Carlos, como ejemplo, que puedas crear una carpeta que se llame, por ejemplo, AUD 404. ¿Perdón, cómo? AUD 404. ¿Ya? Solamente sin la E, sin la E. Ah, ya. Y otro que se llame PER 901, por ejemplo. 900. Exacto. Entonces, ustedes como estudiantes van a tener una serie de carpetas que van siendo las asignaturas que ustedes van a ir aprendiendo durante su plan formativo. Cosa que cuando lleguen al último semestre, ustedes van a tener desde Sotero acceso a todas las lecturas que ustedes hayan usado, leído, trabajado en las asignaturas. Ocurre mucho que uno llega al final y tiene totalmente desperdigado y perdido en el espacio las lecturas que usó. Por lo tanto, una primera idea es que ustedes tienen ordenadamente todos los recursos digitales que usaron durante su carrera. En segundo lugar, el hecho de tener todo adentro de estas carpetas no significa que vayan a ocupar todo, porque cuando llegan al trabajo de título, y en mucho menor grado cuando hacen sus trabajos de investigación particulares de sus asignaturas, se dan cuenta que en realidad uno puede buscar muchos recursos en Internet. Pueden colocar Google y, como explicó Carlos, con el plugin de Sotero empezar a incorporar todo. Pero después no tienen tiempo de leerlo y al final se quedan con una extensa lista de archivos. Por eso Carlos seleccionaba algunos de ellos. Carlos aquí hizo coincidir que de todos los textos que tenía,
seleccionó todos, pero en realidad ustedes van a conversar con sus profesores de título para negociar y ahí van a elaborar el marco teórico. El marco es un encuadre, tiene límites para poder usar ciertos autores, por lo tanto, no todo lo que ustedes vayan a poblar en estas carpetas necesariamente va a formar parte de su marco teórico. Eso sería como un estado del arte, lo que ustedes tienen acá. Pero cuando ustedes vayan a hacer su trabajo de investigación, fundamentalmente el de título, ahí con el profesor van a decir, este autor me sirve, este autor es conveniente, este autor me gustaría ocupar, y el profesor le va a decir, sí, ocúpelo. Y ahí recién usted lo va a seleccionar y posteriormente lo va a dejar en este archivo Word con todo aquello que realmente sea el encuadre teórico de su trabajo. Esa es la segunda idea. O sea, no todo le va a servir. Por eso tiene que seleccionar algunas cosas. Otra cosa tiene que ver con la calidad de los metadatos. Y por eso hoy día se explicó el libro y Dialnet, porque ustedes pueden encontrar probablemente el mismo recurso en Google. El tema es que los metadatos, es decir, el autor, el título, el volumen, puede que no tengan la misma calidad de lo que ya está en el libro y en Dialnet. Por lo tanto, aquí hay un esfuerzo de poder tener los metadatos correctos para que la cita esté correcta cuando ustedes la exporten en su trabajo. Entonces, no se dejen, o sea, privilegien el libro con el Dialnet porque ahí ustedes se aseguran de que realmente van a tener todos los datos correctamente. Si ustedes no me creen, hagan la prueba, comparen algo de Dialnet con el mismo recurso que ande dando vuelta por internet y es muy probable que no coincidan los metadatos, ya que son los que ustedes están ahí, que Carlos está mostrando a la derecha. Por lo tanto, hay un tema de calidad de los metadatos para usarlo a partir de los recursos que ofrece la propia biblioteca, ¿ya? Y en último lugar, algo que también mencionó Carlos, es que como ustedes ahora saben, el tema de la exportación y de la cita, el trabajo de título no puede ser una cita constante en el marco teórico. Se supone que las citas son referencias puntuales, son referencias particulares, pero no puede haber una extensión de 20 hojas entre paréntesis, perdón, entre comillas, porque si no, ¿dónde está el valor de ustedes? Entonces, otra cosa tiene que ver con este parafraseo. Se supone que ustedes cuando llegan al final, habrán momentos en donde puedan citar, pero, y dependiendo un poco del tipo de formación que ustedes hayan tenido, o sea, yo creo que algunas formaciones como derecho son normativas, por lo tanto es muy probable que tengan que tener un extenso uso de citas, porque no pueden interpretar eso. Pero otras formaciones, como por ejemplo las ciencias sociales o la ingeniería, pueden hacer uso del parafraseo, que les permita también preparar su presentación de título. Entonces, si yo tuviera que privilegiar, el tema de la cita de mayor a 40 palabras y menor a 40 palabras, en promedio debiese ser menor que el parafraseo. Ustedes deberían ser capaces de interpretar con sus propias palabras lo que están diciendo, porque si no, el trabajo y la nota se la vamos a poner al otro, no se la vamos a poner a ustedes, porque ustedes con pura cita, ustedes lo único que hicieron fue ir copiando y llegando párrafos. Este programa que se llama Zotero permite la cita, pero hay que también usarla con un cierto criterio que ustedes muestren de que realmente es su trabajo, ¿ya? Entonces, querían aclarar 4 ideas. Primero, la calidad de los datos. Privilegien las fuentes primarias de Alnet, privilegien el libro, que ustedes saben que los metadatos están correctos. Segundo, ojalá que tuvieran una carpeta ordenada de todas sus asignaturas y ustedes van buscando la información acá. Créanme que al final van a tener todo a su disposición para el marco teórico. Y no van a tener que buscar los libros al final, porque ustedes ya se van a haber olvidado que lo hicieron en los semestres anteriores. Tercero, el porcentaje de citas tiene que estar de acorde a la formación que ustedes tienen. No pueden abusar de la cita. Y finalmente, esta selección de libros o de recursos que ustedes van a tener van a conformar su marco teórico. Yo creo que con estas 4 cosas, más obviamente la explicación de Carlos, creo que tenemos un gran avance y una excelente oportunidad de tener de lujo los trabajos de título. Son las 20:20, ya estamos entonces terminando. Carlos, Nancy, no sé si quieren dar algunas palabras. No, Estaba leyendo lo último que escribieron en el caso de Bárbara, que estaba diciendo cómo se puede diferenciar entre una cita y una interpretación personal en el caso de una ley. Bueno, en el caso de una ley, en el caso de ustedes propiamente tal, yo creo que no van a tener, como en el caso de una carrera como de derecho, que ahí obviamente tiene que ser todo textual,
pero en el caso de ustedes, si están interpretando, por ejemplo, una ley de comercio o algo así, también se entiende que van a hacer un parafraseo de eso y explicar con sus propias palabras lo que esta ley se refiere en el tema, digamos, de su carrera. Sí, ahí es importante que ustedes tengan la opinión de su profesor guía. Carreras como prevención de riesgo, que es súper normativa, derecho, que es súper normativa, Claro. yo creo que tienen un tratamiento especial, no me atrevo a opinar ahí, prefiero que ustedes lo vean directamente con sus profesores. ¿Ya? Ahora, lo último para terminar de mi parte es que se tiene que hacer esto de citar y hacer las referencias tanto y colocar cuando sea parafraseado, después las referencias todas, porque en el fondo con eso ustedes están en el fondo demostrando que hicieron un trabajo exhaustivo de investigación y tampoco están plagiando ideas de otras personas haciéndolas pasar como que son de ustedes, porque finalmente, igual aunque lo quisieran hacer, los van a descubrir porque hay software antiplagio y entonces van a descubrir estas similitudes si hay y si es que no fueron citadas apropiadamente. Ok. Ya. Carlos. No, para terminar, hacer hincapié en los 4 puntos que usted dice que son súper importantes. Por ejemplo, cuando uno busca en Google, muchas veces, para hacer una referencia, ni siquiera sale la fecha en que se dijo, ni quién lo dijo, hay mucha como información poco seria, por decirlo de alguna forma. Entonces, cuando hagan un trabajo, lo ideal es que usen estos recursos donde se van a ir a la segura, van a tener documentos de calidad, ¿cierto? Por expertos, por autores de renombre. Y cuando hagan una referencia, se van a dar cuenta que van a tener todos los datos listos. Van a tener el año, los autores, el título, un resumen, todo como tiene que ser. Entonces, la invitación es que utilicen los recursos de la biblioteca y esto de las carpetas es súper útil, distribuir la información por asignatura, como decía el profe. Entonces, solo para complementar, por ejemplo, si yo pongo 5 documentos en la carpeta, por ejemplo, out o 10 documentos en la otra, además voy a tener todos los documentos siempre de respaldo en la carpeta de mi biblioteca, que eso no lo había dicho. Entonces, todos los documentos que yo vaya almacenando en las distintas carpetas, además, voy a tener como un disco duro de respaldo en mi biblioteca. Entonces, siempre voy a tener la información ahí. Eso. Eso, muchas gracias, Carlos. Agradecemos entonces a Biblioteca, a Nancy, que está presente, Carlos nuevamente, a Júpiter, que nos hizo el taller la semana pasada, a todos los estudiantes de distintas carreras, porque no hay solamente de ingeniería, sino que también hay de otras, lo cual nos llena mucho, nos pone muy contentos de que hayan querido aceptar esta invitación, y de todos los campus, de todos los directores que vemos acá y los profesores investigadores. Ya estamos sobre la hora, tienen el próximo módulo en las 20:25, así que no les vamos a quitar más tiempo, y la grabación se va a enviar apenas esté liberada por Zoom. ¿Ya? Esperamos haber contribuido entonces con su formación. Nancy. Claro. En el Facebook de Biblioteca también está alojada la grabación del taller anterior y posteriormente se va a colocar esta, por si no les llegase a sus correos. Perfecto. Eso. Bien, pues, que les vaya súper bien entonces en el semestre. Cuídense mucho. Hasta luego. Chao, chao. Gracias. Chao, chao.